Buenas tardes a todas, todos. No sé si quién está del otro lado, vamos a grabar esto. Este es un workshop, un breve workshop sobre emprendedurismo cultural y las cuestiones de la rentabilidad. Yo lo separé como en 5 claves específicas, pero antes me gustaría reflexionar un poco sobre lo que creemos que es el emprendedurismo, ¿no? Cuando hablamos de emprendimientos culturales, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué cómo lo diferenciamos de ser o no ser emprendedor o emprendedora dentro de las industrias culturales? Ser artista no significa ser emprendedor o emprendedora. Ser emprendedora puede tener tranquilamente que ver con ser artista. O sea, no es que si soy artista no puedo ser emprendedor o emprendedora o viceversa. El emprendedurismo tiene que ver con cómo utilizamos herramientas y técnicas que quizá vienen de otros sectores para aumentar la rentabilidad, pero más que nada para generar sostenibilidad. Es decir, que todo proyecto o toda iniciativa pueda sostenerse en el tiempo, crecer, expandirse, sumar, generar impacto y multiplicar una labor, que muchas veces es una labor que no es de un individuo ni de una compañía, es una labor que se empieza a conectar y generar redes, principalmente con territorios y comunidades. Entonces, pensar el emprendedurismo como algo mucho más amplio. Hoy la representante de Fundación Banco La Pampa, ¿no? Como que hablaba de impacto, hablaba de 3 instancias. Siempre hablamos de lo privado, lo público y el tercer sector, que somos precisamente nosotros, ¿sí? Entonces, si hablamos de emprendedurismo, pensamos en sostener, cuando muchos de ustedes bailan, ¿no? Cuando uno se sostiene en el aire, ¿no? sobre un solo pie, ¿no? O cuando sostiene la palabra o la mirada proyectada, ¿no? Teatro. ¿Qué está haciendo? Piensen en algo súper físico. Todo lo que está haciendo el cuerpo a nivel muscular. ¿Nos sostenemos en el aire solamente por los músculos del cuerpo, por la fuerza del cuerpo? No. Sostenemos la mirada de una, ¿no? Una actriz, vos te parás y sostenés la mirada y proyectás y decís un montón de cosas sin palabras, solamente con la mirada, y solamente estás mirando. En absoluto. Cuando tocamos, cuando cantamos, ¿qué es lo que está sosteniendo esa energía en ese momento específico? Es tan fuerte que llama poderosamente la atención de toda la gente que lo está mirando. No es una sola cosa. No es solamente lo físico, no es solamente lo energético. Evidentemente la cabeza está pensando en muchísimas cosas. Hay un presente que es absolutamente crucial para ese momento, como si después de ese momento no hubiera absolutamente más nada. No hay más nada después de ese momento. Morimos en ese momento. ¿Qué trae todo esto en términos de reflexión? Primero, riesgo. Cuando estamos en ese momento crucial en donde llamamos la atención de todos los espectadores, en donde nuestro cuerpo, alma, corazón está ahí y es inolvidable, ¿sí? Estamos transmitiendo muchísimas cosas, pero hay un presente que pareciera que no se acaba más. Realmente, después de ese momento, la gente se para y aplaude. ¿No? Es como, es ese momento. Y después de ese momento, cuando viene el aplauso, hay un recuerdo, hay una retórica del momento. Se van, recuerdan el momento, recordamos el momento, tanto nosotros como los que lo han participado de él. Entonces, el artista tiene que acumular, para llegar a ese momento son, Fede, vos lo sabés, ¿cuántos años de entrenamiento, de ensayo, de escena? Solamente, pero esto es muy en serio, los que son artistas lo saben. ¿Cuánto tiempo de formación, de entrenamiento, de dolor muscular, de depresión, de sentirse frustrados, de que la familia no te entiende? ¿Qué hemos pasado
para vivir ese momento glorioso. Si lo traducimos al emprendedurismo, nos da la misma ecuación. Riesgo, tenacidad, eso que es insufrible, que es una meta a ser alcanzada, pase lo que pase. No es para nosotros solamente. Ese momento glorioso, nunca lo pensamos. Si no hay otros que lo están viendo, no es nada, porque lo podemos hacer en soledad, pero vale porque hay un público que después aplaude, vale porque es compartido. Eso significa que hay un impacto más allá de lo personal, y es un gran impacto además. Si hiciéramos un paralelismo y pusiéramos un cuadro de un lado y del otro y analizáramos en los mismos parámetros ese momento y todo lo que hicimos para ese momento en términos artísticos, les desafío ahora que lo hagan, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y con sostener el emprendimiento, yo les prometo que da la misma exacta fórmula. ¿Cuál es el impacto si lo llevamos al terreno del emprendedurismo? Primero, que no es un solo momento. La tenacidad es la misma, el sacrificio es el mismo, la necesidad del impacto a nivel comunidad es mayor. Esa es la diferencia, una de las grandes diferencias. Porque no impactamos solamente en un único momento emocional y glorioso. Impactamos porque generamos trabajo, impactamos porque generamos oportunidades, impactamos porque generamos una secuencia que se puede continuar por lo menos a 1 o 2 años. No es tan espectacular como el otro, quizá no tan memorable en términos de recuerdo. El emprendedurismo es más silencioso. ¿Se entiende? Se mide cuando lográs un unicornio, que son esas empresas billonarias que impactan como Mercado Libre y qué sé yo. ¿Se entiende? O sea, ese es lo glorioso en términos de emprendedurismo. Es mucho más silencioso. Pero en términos de compartir y de sostenibilidad, el impacto es mucho más poderoso. Cuando hablamos de emprendedurismo cultural, hablamos de una combinación de estas dos cosas. Porque precisamente todos los recursos que necesita ese artista para ese momento glorioso, lo sustenta un emprendimiento que tiene los recursos necesarios para generarlo. Si a ese momento espectacular le sacamos la iluminación, le sacamos el vestuario, le sacamos el humo, lo bajamos del escenario y hacemos que suceda en una plaza, no va a ser tan espectacular. Eso tan poderoso que tienen esos grandes momentos de la historia del arte en general, más que nada en las artes escénicas o en las artes vivas, está sustentado por estos dos componentes que se amigan, que se igualan, que comparten, que empiezan a colaborar. Si nos ponemos ortodoxos y vamos a las artes escénicas en sí, en la historia del ballet o en la historia de Broadway, tenemos un gran coreógrafa y un gran productor, que generalmente es hombre. Y se juntan para desarrollar este proyecto. Ahora, si no tenemos una estructura similar, ¿qué nos queda? Un artista independiente, una compañía independiente, un productor que tiene buenas ideas y que está intentando llegar a la gente en un territorio local específico, y que en la mayoría de los casos nos sentimos bastante solos, solas. Si separamos este gran momento de esta otra posibilidad del emprendimiento, de los recursos, en la mayoría de los casos la fórmula, si lo separamos, da frustración. La mayoría nos sentimos frustrados, frustradas.
Porque pareciera que le pegamos siempre a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, y eso no impacta, no llega, no regresa. Nuestro trabajo, tanto en el Incuba Raíz como lo que yo les quiero compartir en este pequeño workshop, tiene que ver con la necesidad tan grande de la reconciliación entre estas dos partes. Precisamente para ganarle a la frustración, para dejarle de darle espalda a la comunidad, para entender que ese gran momento artístico necesita un sustento muy, muy de largo aliento y muchísimos recursos para poder también llenar no solamente algo que tiene que ver con el alma, sino también el dinero para el artista, para el productor, para todos los que trabajamos en el tejido cultural. Y no queremos trabajar de otra cosa. No queremos. Porque no nos gusta trabajar de otra cosa, porque sentimos que perdemos el tiempo. También es importante y necesitamos meterlo en la ecuación. Entonces, sumemos, ¿no? Esto artístico tan poderoso. El emprendedurismo que nos permite un montón de herramientas para sustentarlo, para sostenerlo y para ir más allá, generar un impacto aún mayor. Y el factor dinero, tanto en términos de los ingresos que requerimos para dedicarnos 100% a la cultura o al arte, como los recursos que necesitamos para financiar todo tipo de actividad dentro de la industria cultural. Son 3 factores básicos, ¿sí? Por eso este workshop se llama Claves para generar rentabilidad en nuestros proyectos. Es muy importante, me interesa mucho que arranquemos de estos 3 y de este gran momento suspendido en el aire, ¿sí? De esta memoria romántica. El Incuba Raíz, parte de lo que hace es, digamos, sacarle el romanticismo a la circunstancia artística cultural, no porque no creamos en eso, sino porque el exceso de eso nos juega absolutamente en contra y no nos permite apasionarnos por lo otro. ¿Qué pasaría si nos apasionáramos por el dinero en la cultura? Me matan, me van a colgar en la plaza, mátenme. ¿Por qué no? ¿Por qué no vivir dignamente si se puede hacer? Yo viajo por todo el mundo, no vivo de otra cosa que no sea cultura y el arte hace 20 años y me recorrí todo el mundo. Les prometo que yo existo y ustedes también. Se puede hacer, claro que se puede hacer. Entonces, pongamos eso, pasión por el dinero que viene de lo cultural, que viene del impacto social. La cultura impacta, la cultura dice cosas, la cultura enseña, la cultura permite reflexionar, la cultura abre espacios comunitarios que no existen de otra manera. Sería el dinero mejor usado del mundo, no me lo digan. Y le sumamos la pasión por el emprendedurismo, que son todas aquellas técnicas que nos permiten sostener e interactuar con instituciones y con otros actores para generar un tejido tan poderoso que nos permita sostener este romanticismo inicial y nuestra pasión por el dinero. Y principalmente nuestra pasión por cambiar el mundo. Somos todas románticas y todas en un punto tenemos una meta más allá de algo individual. Entonces, nos quedamos con esta foto, ¿sí? Hablé de pasión en vez de romanticismo. Hablé de pasión, que por el arte ya la tenemos. Por el dinero y por las técnicas que nos ayudan a sostener. Vamos a quedarnos con esas últimas 2, a ver cómo nos va. Hay muchas, pero yo tomé 5 para que no sea demasiado extensivo. Hablar de estas 5 claves
como llaves, ¿no? Bien. Para entender estas 5 claves, primero veamos un poco cómo funciona el ecosistema, un ecosistema básico de un emprendimiento. Yes, gracias. Miren, si yo les muestro un emprendimiento, esto puede ser el drugstore de la esquina, puede ser una compañía de danza, puede ser una sala independiente en cualquier punto de La Pampa. Puede ser el emprendimiento de comidas de la muchacha amorosa que nos dio de comer hoy. Todo tiene esa estructura muy sencilla. El emprendimiento en el centro, servicios que el emprendimiento toma como proveedores. Nosotros separamos proveedores al uso, de insumos, de otros servicios y demás, con los que tenemos un intercambio dinericio. Y tenemos otros proveedores que les cambiamos el nombre y les decimos socios estratégicos o partners, con los que no necesariamente tenemos una relación dinericia, sino nos asociamos de alguna manera en intercambio de servicios o en intercambio de bienes. ¿Qué significa? Vamos a la muchacha que nos ha dado de comer. Ella provee alimentos ya, digamos, o sea, manufacturados, ¿no? Con un envoltorio, con toda la verdura cortada, etc. ¿Sí? Seguramente ella puede necesitar, por ejemplo, comunicación, fotografías de sus alimentos, una community manager que le haga toda la parte de comunicación en redes y demás. Suponete que hay una agencia en La Pampa que le dice, ¿sabes qué? Si me das de comer todos los días, yo te hago toda la parte de redes sociales. Golazo. A nadie le cosa. ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sirve? Sí. Dale. Ese es un socio. Intercambiamos servicios y servicios. ¿Sirve a todo el mundo? Sí. Este ejemplo se puede llevar a cualquier tipo de sector y a cualquier tipo de proyecto. ¿Ok? Otro formato serían los partners. No quiero entrar en detalle porque quiero pasar por acá para que empiecen a ver que en realidad sus emprendimientos y sus actividades están conectadas con muchos otros que no pertenecen al mismo sector, que no son precisamente artistas o que no son precisamente la sala donde ensayo, sino que hay un montón de servicios de los cuales, digamos, es fundamental que los tengamos y que en principio pensemos en dejar de hacerlo nosotros. También hay un paso entre digamos, el autoempleo y el emprendimiento. ¿Sí? El autoempleo ejerce, digamos, toda esta cadena, es probable que la ocupe uno mismo, haciendo la mayoría de las cosas mal. ¿Porque las hace mal? No, porque no somos expertos en eso. Sin embargo, cuando damos ese paso del autoempleo al emprendimiento, empezamos a generar este tipo de redes, más pequeñas o más grandes. ¿Qué logramos? Primero, fortalecer la propuesta propia, la propuesta del emprendimiento. Ejemplo, si tenés tu obra de fin de año, de danza, el vestuario lo haces vos, va a dar un resultado. Si llamamos una diseñadora, si hacemos un vestuario realmente buenísimo, va a dar un resultado muy diferente. Estamos hablando exactamente de eso, ¿sí? Clientes, consumidores, clientes intermediarios. Un cliente consumidor sería, por ejemplo, una persona que compra la entrada para ver una función, ¿sí? Un intermediario sería un festival que compra el show completo y se ocupa de que otros compren las entradas. ¿Se entiende? Entonces, el consumidor final, el público, requiere de una condición, que nosotros seamos quienes producimos el hecho artístico, con todas las limitaciones que tenemos. Principalmente limitaciones de recursos y limitaciones territoriales, porque nosotros podemos producir en La Pampa, pero si queremos expandir el proyecto, ir un poco más lejos, no nos va a ir igual en Misiones, porque no nos conoce nadie, no conocemos ese territorio, las reglas de juego, los mercados y demás.
Entonces, quizá en La Pampa sí nos conviene un cliente directo, porque hacemos nosotros, vendemos los tickets, nos conoce todo el mundo y está todo bien en Santa Rosa. Pero si queremos producir en Córdoba Capital, necesitamos un cliente intermediario que nos compre, que nos lleve y que se ocupe de trabajar el mercado, porque es su mercado conocido, no el nuestro. ¿Sí? Este emprendimiento, al mismo tiempo, provee servicios y productos a otros. Por ejemplo, secretarías de cultura de todo el país. ¿Sí? Quedémonos con este picture, ¿no? Con este ecosistema muy sencillo y muy básico. Y veamos qué pasa con estas 5 claves. La primera clave es el diseño del proyecto. La segunda, el orden y la planificación. La tercera, la formalización. Es absolutamente fundamental el punto de formalización. Si no estamos formalizados, formalizadas, no podemos acceder a los fondos, a ningún fondo, ni privados ni públicos. Y probablemente, si crecemos, directamente atente con nuestra posibilidad de expansión, ya que tarde o temprano, si te va bien, alguien va a venir y te va a pedir una factura. Es normal. El marketing y la comunicación nos dan visibilidad, que es parte de lo fundamental de nuestro 5 claves. Y la comercialización. Yo no llego a la comercialización si primero no diseño el proyecto. Ahora me voy a meter con cada uno, ¿sí? Lo importante es entender que antes, la mayoría de las personas que están acá vienen del arte. Y lo que ustedes hacen primero es pensar en la obra. Una obra y un proyecto no es lo mismo. Yo puedo pensar en la obra, puedo pensar en cómo voy a bailar, puedo pensar en la música que voy a hacer. Pero si no pienso antes el proyecto es lo que contiene esa obra artística. La obra artística, que dura 45 minutos, que va a tener una cantidad de personas que van a ejercer, digamos, el arte, es el contenido del proyecto, el contenido artístico del proyecto. Pero el proyecto tiene una vida muchísimo más larga. El proyecto empieza cuando yo estoy investigando, cuando yo estoy incubando, cuando yo estoy buscando los recursos para llevar adelante la propuesta. Y continúa más allá del estreno, más allá de la primera vez que expongo esta propuesta. Por lo tanto, la vida útil va muchísimo más allá, probablemente 1 o 2 años después que la propuesta artística está terminada. ¿Por qué? Porque requiero el retorno de la inversión y donde hablábamos antes, el dinero, la ganancia, lo que necesitamos que regrese a los artistas. Por lo tanto, el proyecto son un montón de meses, quizá años. Sin embargo, la obra artística se ensaya, se estrena y demás en un tiempo muchísimo más corto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de diseño del proyecto, hablamos de todo ese gran proyecto que además, lo que hablábamos recién con las chicas, implica un contenido cultural que no es artístico. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a qué temas o de qué temas o qué cuestiones sociales estamos problematizando con la obra. ¿De qué realmente estamos hablando en términos de comunidad? En términos socioculturales. ¿Qué problemáticas estamos poniendo en juego? Yo puedo hablar de la misma problemática haciendo un show de música, una obra de danza contemporánea, una exposición fotográfica. Entonces, el contenido artístico y la obra artística va de la mano de este otro contenido que tiene que ver con el contenido cultural y el contenido, siempre hablamos de los objetivos de sostenibilidad de la Agenda ONU 2030. ¿Por qué? Porque son objetivos cruciales
para la evolución de la humanidad, para que la humanidad entera se sostenga. Y por lo tanto, son objetivos cruciales para que aún pequeñas localidades, pequeños territorios, también generen esa sostenibilidad, que incluye trabajo, que incluye medio ambiente, que incluye equidad, que incluye muchísimas cosas. Si nosotros nos preguntamos y nos planteamos estas problemáticas dentro de la obra, no vamos a dejar de bailar, no vamos a dejar de prestarle atención a la técnica dancística. Vamos a sumar contenido, vamos a plantearle al bailarino o bailarina, el coreógrafo o coreógrafa se va a plantear una profundidad aún mayor de su obra. Y por lo tanto se lo va a plantear en su propia vida y por lo tanto le va a dar un sostenimiento de vivencia mucho más fuerte y mucho más profundo. Precisamente por eso es tan importante. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con el diseño del proyecto. En la clave número 2, lo que hacemos es ponerlo en funcionamiento, ejercer, ejecutar ese diseño, darle un orden, una planificación, saber cuándo, qué, saber cuántas líneas de trabajo se están cruzando y nos requieren y nos demandan la misma energía. Y no podemos desdoblarnos. Necesitamos apelar a un equipo, necesitamos apelar a otros recursos para pagar servicios o socios que nos acompañan, porque no podemos, es un monstruo. Llega un momento que uno se da cuenta que el proyecto es mucho más grande que lo que uno puede abarcar. Si hizo bien las cosas, el orden y la planificación es lo que te rescata la vida, básicamente, y hace que lo puedas desarrollar con organicidad, con un tiempo que sea el tiempo adecuado, tanto a nivel personal como a nivel institucional. Necesitas de las instituciones para salir adelante. Sea una sala independiente, sea el Estado para financiar, sean otros grupos, otras compañías. Hay muchos otros ahí. La formalización tiene que ver con, si nosotros entendemos que hay fondos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y que podemos apelar a ellos, comprendemos que la formalización es parte del juego. La más sencilla, un monotributo, una forma fiscal que haga que existamos como individuos, que ese sería como el requisito número 1, ¿sí? Hasta personerías jurídicas más complejas, como asociaciones civiles y demás. ¿Por qué saltamos de una a otra? Porque sabemos que las asociaciones civiles nos permiten fondear números muchísimo más grandes. Eso lo vamos a ver con Fede cuando yo termine mi exposición ahora, ¿sí? La formalización es absolutamente fundamental para poder sostener y avanzar. Nos requiere un esfuerzo en circunstancias, técnicas o sectores que desconocemos en la mayoría de los casos, o no tenemos tan a mano o tan afilados o no son tan orgánicos. Probablemente muchas veces sean hasta incómodos. Pues es muy necesario si queremos crecer y queremos generar esta sostenibilidad. El marketing y la comunicación. En este momento no hay otra manera, no podemos evitar ese punto. La pandemia aceleró todas las circunstancias de digitalización. Vos vas en un colectivo en cualquier lugar del país y todo el mundo, no importa si es más popular, menos popular, el tren, el carro, lo que sea, está todo el mundo pegado al celular todo el tiempo que dura el trayecto de cualquier punto a cualquier otro punto. La mayoría está viendo Instagram, Facebook. Estamos enchufados a las redes sociales. ¿Eso qué significa? Que las redes sociales, ¿por qué tanto con las redes sociales? Porque si nosotros tenemos una economía tan básica en términos de inversión, las redes sociales siguen siendo lo más barato. No es por otra cosa. Si tuviéramos dinero para entrar en los canales de cable, lo haríamos por ahí.
haríamos pauta en TN, yo qué sé. Carísimo. Lo que te puede cobrar TN por una pauta te cuesta toda la obra. O te cuesta el mantenimiento de la sala de acá de la compañera de un año más o menos. ¿En serio? La ganancia de una función. Entonces, evidentemente no vamos a pautar con TN. Y ni te cuento lo que costaría, lo que cuesta además la producción del video. ¿No? ¿Cuánto? 100 ATN, 100.000 ATN y otros tantos a la producción del video. Más o menos. ¿Sabes todo lo que puedes hacer en términos de redes sociales y de marketing digital con 200.000 pesos? Hasta el video te hago. O sea, claro. ¿Por qué trabajamos a nivel digital? Porque sigue siendo lo más masivo y lo más barato. El problema con el tema digital es, si nosotros no tenemos una marca que defender, cuando me refiero a marca, me refiero a una identidad específica, tanto en temas visuales, paleta de colores, concepto visual, tipografía, simbología, logo. Todos esos son elementos gráficos, que en realidad lo que muestran es un concepto, que es el concepto que nosotros queremos transmitir. ¿Por qué primero tengo que dar ese paso? Porque las redes sociales están llenas de buenas marcas. Entonces, por más que apelemos a lo digital, si no hacemos un esfuerzo visual, va a pasar muy desapercibido. Sin embargo, sigue siendo más barato que hacer un spot, pagar un spot en TN. El logo, la identidad corporal, todo lo que hago de normal, más los anuncios, más, te sigue saliendo más barato que TN. Y necesitamos que nos sigan, necesitamos hablarle a un público que está del otro lado. Necesitamos que conozcan nuestro espacio, que conozcan nuestro proyecto. Necesitamos empezar a dialogar con ese usuario, con ese público, con ese otro. Necesitamos que vengan a probar las clases. Necesitamos empezar realmente a interactuar. La visibilidad de marca, que ese título no es un título nada más. Es una interacción real y potente. Si no logramos eso, el punto 5, comercialización, es una quimera. Cuando hablamos de comercialización, hablamos de invertir en vender. ¿Quién no quiere tener más alumnos por mes quienes dan clases? ¿Quién no quiere que a la sala de la compañera vaya más gente, que se llene todos los fines de semana, que reviente? El que tiene un proyecto gastronómico, acá los compañeros que están con el tema audiovisual, o sea, todos vivimos de comercializar la cultura y el arte, por lo tanto, todos queremos que ese número aumente. ¿Sí? Entonces, estas 5 claves van juntas, van de la mano. Nadie está hablando del contenido artístico. Eso va en otro lugar. Pero esto es mucho más grande y mucho más abarcativo. A eso me refiero. Cuando empezamos a pensar en emprender cultura, estamos empezando a aumentar nuestra mirada y entender que esto es muchísimo más grande y que el contenido artístico va adentro. ¿Hay que hacer un reset en la cabeza? Claro, porque antes pensábamos que lo artístico era todo, que lo artístico ocupaba todo el lugar. Y no es real eso. En la mayoría de los casos venimos de una formación en conservatorios y en universidades que ponen el foco absoluto en el producto artístico. Pero no es real. Después cuando vas al mercado, cuando querés hacer algo con eso, decís, pará, me engañaron. O sea, no era que solamente con agarrar la cámara y filmar bien era suficiente. Te das cuenta que no, que te faltan 550.000 cosas y te querés matar, porque nadie me dijo esto. ¿Y ahora qué hago? Tengo que hacer 1000 cursos para enterarme un rato. Y lo peor es que es doloroso. Es doloroso, es como,
puta madre. En general, eso les pasa a la mayoría de los artistas. Bien, algunos pasos para pasar, ¿no? Acá tenemos el 1 y el 2. Todo lo que tenemos que hacer para el 1, recuerden que el 1 era diseño de proyectos, y el 2 era orden y planificación. Para diseñar un proyecto necesitamos saber cuál es el propósito. Todo tiene un propósito. Definir el propósito, identificar qué se quiere hacer, qué se quiere contar. No en términos artísticos. ¿Por qué? ¿Cómo? 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 Entonces vos decís, yo quiero hacer una obra multidisciplinaria, que tenga audiovisual, que tenga danza, que tenga música, y que hable de la negritud en nuestro país. Ver, ¿por qué? ¿Por qué no hay afrodescendientes en cualquier lado del país, en la calle? ¿Por qué no? ¿Por qué somos todos más bien blanquitos? ¿Nunca se preguntaron eso? Hay una raíz, claro, exactamente, exactamente. Entonces hay una gran pregunta. Es como si tuviéramos una deuda histórica con los afrodescendientes. ¿Qué pasa con eso? Ahora, eso es un propósito. Que yo quiera mostrar esa raíz, que todos nos demos cuenta que esa raíz está en muchísimos lugares. Como dice la compañera, pueden ser blanquitos también, ¿viste? ¿Entendés? Que no somos todos descendientes europeos. Claro, eso es un propósito. Yo puedo elegir cómo lo cuento después. Si es a través de la danza, de la mezcla de no sé qué, si la hago más moderno, si la hago jazz. Pero el propósito es un propósito comunitario. Es un propósito histórico, es un propósito de memoria. ¿Sí? El contexto es el ahora, donde yo voy a sembrar mi propósito. ¿Lo voy a sembrar en La Pampa? ¿Lo voy a sembrar en todo el país? ¿Lo voy a sembrar en una instancia de niños, de niñes? ¿Lo voy a sembrar dónde? ¿Cuál es el contexto que va a contener mi propósito? El impacto. ¿A quién le quiero sembrar esta pregunta en la cabeza? Quiero que todas las personas que hoy tienen 20 años se pregunten si no tienen raíces africanas en algún punto de su árbol genealógico. Ese es mi impacto. ¿Se entiende? Todo eso implica el diseño de mi proyecto. Y todo eso va a cambiar todo lo demás. O quiero que las señoras de 70 años se lo pregunten. ¿O qué quiero? O quiero que las instituciones se pregunten por qué no hablan de eso. Hay muchos contextos y muchos niveles de impacto posibles. ¿Ven cómo se van sumando? Mi propósito, mi contexto, mi impacto. ¿Qué resultados busco? Yo sé que son los jóvenes de 20 años. ¿Qué quiero que hagan con eso? ¿Quiero que se pongan a hablar con sus abuelas, con sus mamás? ¿Que busquen las raíces de sus apellidos? ¿Los quiero poner en acción? ¿O quiero que aprendan a bailar candombe? Todo es válido. Acá no se trata de qué es lo que yo pongo ahí. Lo que importa es que lo diseñe, que lo piense. Y que entienda, si yo hago todo eso, si pongo ese propósito, ese contexto, ese impacto y ese resultado, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que todo el Opus Dei de la nación se me venga encima, por ejemplo. ¿Me lo voy a bancar? Sí. Bueno, listo, genial, estupendo. Entonces voy a tener un discurso en el nivel de marketing que va a tener que decir algo específico. Yo quiero que, o sea, mi riesgo es que los afrodescendientes que sí son de color me cuestionen un montón de cosas. Mi riesgo es que gran parte de los fondos a nivel nacional no me presten atención. ¿Cuáles son todos los riesgos que tengo?
Punto número 1 cumplido. Con esto yo diseñé mi proyecto. No empecé a ensayar, no me metí con la obra artística todavía. Esto le da precisamente todo ese contenido maravilloso, todo ese contexto maravilloso. Yo voy a sembrar y voy a trabajar la obra a partir de este punto de partida. Número 2. Número 1, diseño del proyecto. Número 2, orden y planificación. Ok, todo esto va a tener un costo y una manera de generar ingresos. Mi diseño se puede traducir en términos económicos, por lo tanto. Mi diseño se puede traducir en términos de cuáles son aquellas instituciones, personas, artistas, etcétera, que me van a ayudar, que se van a alinear con mi propósito, que piensan lo mismo que yo, que me van a ayudar a paliar los riesgos. Por ahí tengo un montón. A veces trabajamos con contenidos, con diseño de proyectos, que me dejan afuera la posibilidad del ingreso directo, es decir, de cobrar entradas como forma de financiamiento. Eso también es un riesgo. Por ejemplo, el Incuba Raíz, nuestro programa, tiene ese riesgo. Nació como una incubadora que tiene la vocación de ser gratuita y por lo tanto siempre vamos a apelar a socios que financien nuestra incubadora. ¿Es un riesgo no poder hacer este cobro directo? Es un riesgo, pero es parte de la vocación que tiene nuestro propósito. ¿Se entiende? Planificación. Para llevar esto adelante necesitamos ponerle un paso a paso. Vamos a la comercialización. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tenemos diseño del proyecto, orden, planificación, formalización, marketing, comunicación y comercialización. A la parte de formalización se la voy a dejar a mi compañero. Y nosotros vamos a avanzar un poquito más. Ok. Entonces, si yo conozco mi propuesta, ¿eso qué significa? Que es el propósito, el contexto, etcétera. Conozco profundamente mi proyecto y por lo tanto voy a saber muy bien cuáles son los canales de venta, la forma de distribución, cómo hago llegar, ¿ok?, al cliente final, que puede ser un cliente institucional o un cliente individual, mi propuesta. El marketing, por eso lo metí en la misma situación, es parte de la comercialización, evidentemente. Sin embargo, si yo conozco el impacto, voy a saber muy bien a quién, que es la gran pregunta. Si ustedes se descubren diciendo a todes, a todas, a todos, se están mintiendo y se están metiendo en un problema. Cuanto más grande es el público, más caro es el marketing, más cara es la promoción. Tan cara es que no lo vamos a poder ni pagar. Volvemos a TN. O sea, ¿qué? Sin embargo, si nosotros identificamos un segmento muy pequeñito, mujeres de entre 22 y 42 años, con una disciplina artística pseudo profesional o profesional, con una trayectoria de no menos de 5 años, con proyectos desarrollados. Estoy siendo muy específica. Eso me va a permitir directamente hablar con ese nicho. ¿Y qué va a significar? Que si hablo directamente con esa comunidad, voy a llegar más rápido. Porque voy a decir, a ver, aparte de las redes sociales, ¿qué hay? Círculos, WhatsApp grupales, que todos, todas tenemos. ¿Y no va a ser más fácil si yo entro en esos círculos? Obvio. Se va a entrar toda la gente mucho más rápido. Y si apelo a las redes sociales,
tengo que tener mucho cuidado con la imagen, porque en la producción de imagen yo voy a seguirle hablando al mismo segmento. Y el mismo segmento, con tan solo ver una imagen, se va a sentir identificado. Y va a entrar. Después, si le convence o no lo que yo le estoy diciendo es otra cosa. Pero sí va, digamos, voy a apelar a su visión, a su curiosidad, a lo que aparentemente yo creo que necesita, etcétera. Diseño del producto. ¿Qué imagen? ¿Cómo voy a diseñar esa otra parte, ese branding para que llame la atención? ¿Voy a poner la imagen de una mujer bailando? Voy a poner, ¿qué imagen voy a poner? Si sé muy bien el nicho al cual me quiero referir. Y ahí empezamos de nuevo. Tenemos que diseñar de nuevo todo cuando nos metemos con la imagen y nos metemos con el branding. Pareciera que sí, porque ahora no es un tema conceptual, es un tema tan rígido como la imagen. Imagen, rígido, pareciera que esas dos palabras no pueden ir juntas. Todo lo contrario. Cuando yo quiero contar algo, yo la imagen no la puedo cambiar. Si elijo una bailarina o una mujer que está danzando, va a quedar fija ahí. Y por lo tanto, todas las músicas no se van a sentir, no van a sentir que es con ellas. No van a sospechar que también la música entra en el juego o el teatro. Es tan rígida como eso. Y tan eficiente como eso. Porque probablemente todas las mujeres que estén, digamos, conectadas con la danza van a conectarse con lo que les estoy proponiendo. Pero las que no, no. La imagen es creativa cuando la estoy desarrollando, pero cuando tomé la decisión de fijarla es rígida. Punto. Clientes. ¿A quién me dirijo? Dijimos, mujeres, ta, 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 ta. Entonces tendría que tener un gran abanico de pautas, un gran abanico de imágenes. Cuando hablamos de pautas, hablamos de una sucesión de imágenes, una familia de imágenes que me generan un contenido que se puede asociar a un segmento específico. Ah, pero entonces yo le puedo hablar una semana a las bailarinas, la siguiente semana a las músicas, la siguiente semana a todas las que están vinculadas con el teatro. Perfecto. Pero tengo que tener muy claro quién es mi cliente. Competencia. ¿Hay alguien, institución, lo que sea, que esté haciendo algo parecido a lo que yo estoy proponiendo? Siempre lo primero que decimos es, no, nadie, acá, soy la única. ¿En serio? ¿Estás re segura? Por ahí sí, por eso es la única. Pero existen las clases por Zoom, existen los contenidos virtuales, existe gente que se va al pueblo de al lado, que está a 50 kilómetros, no es tan lejos. No seamos tan literales cuando hablamos de competencia. Expandamos a ver qué es lo que estamos diciendo. ¿Se entiende? Estamos hablando de competencia en términos de una experiencia que queremos brindar, una experiencia expresiva, una experiencia de sanación, una experiencia educativa. Mirá qué diferente que es. Ah, no, porque yo enseño danza contemporánea con sarasa, soy la única en la región, sí. Pero hay 14 que tienen una experiencia educativa similar con otra técnica. Entonces tenés un montón de competencias y no te has enterado. Perdóname. Obra.
Soy la única que está planteando la dificultad de la rana en bailar tango, porque las ranas bailan tango. Ok, perfecto. El mundo animal y la danza. Está bien, pero la del pueblo del lado está bailando, el hipopótamo y la chacarera. ¿Entendés? Entonces, cuando decimos finalmente el festival tiene 3 propuestas: el zoo de cristal, la rana y la danza, y la hipopótamo y la chacarera. ¿Qué elige? Para el comprador es lo mismo. No, pero nada que ver. Yo te juro que para el comprador es lo mismo. Claro. ¿Con qué se queda el comprador? Con el tema. La fauna y el arte. Decís, no, pero me lo achicaste demasiado. Te lo juro que es lo que pasa. Vamos a lo conceptual, vamos a lo sencillo. Finalmente, elegimos la temática, la problemática. O solamente nos quedamos con las ranas que quieren ver a las ranas. Estoy siendo sutil. Pero somos poquitos las ranas, ¿entendés? Yo le quiero hablar a todo, a los hipopótamos, a los humanos, a todo. Y el festival, al final, el comprador, Secretaría de Cultura, de tal, sala, también le quiere hablar a todos, no solamente a 4. Entonces, pasos básicos, cosas concretas, estructura. ¿Por qué hablo de estructura? Para que no nos despistemos, para que no tomemos, primero para que no procrastinemos. No, esto es un montón, no lo puedo hacer, no. Pará, paso 1, te puse acá, ¿eh? Paso 1, paso 2. Sí que pueden hacer esto y mucho más pueden hacer. Obvio. Mira, sí, es un montón de laburo, eso sí, claramente es un montón de laburo. Pero imagínense si le damos toda esta estructura y esta casa a la obra, todo lo que vamos a conseguir. Y todo lo que tenemos en términos de perdurabilidad. Esta es la diferencia entre un emprendimiento y el autoempleo. Y todo lo que podemos producir en términos de generar, impactar con todo esto. Era la última. Gracias. Preguntas. Ahora díganme lo que se les ocurre. ¿Les gustó la de la rana? ¿No? Les hizo igual un paseíto como suave. Bueno, todo esto es lo que en definitiva estuvimos trabajando en el Incuba Raíz. Hoy le subimos, para los que hicieron el Incuba Raíz, le subimos un poco el volumen al tema del emprendedurismo. El año que viene vamos a meterle un poco de inyección de emprendimientos para que no se repita. Y también porque definitivamente hay una circunstancia de empezar a sentirnos emprendedoras, emprendedores, ¿no? Esta pasión, este fanatismo que yo tengo personalmente con todo este otro mundo, que al principio es re difícil, porque se te tiene que cambiar el cerebro, se te rompe el cerebro y se te reestructura. Pero después cuando empezás a manejar y te obligás a la planilla, el diseño, el otro, llega un momento que lo incorporás. Así como incorporás pararte en el escenario, así como incorporás, ¿no? O sea, hacer ciertos pasos de danza o ciertas notas en el instrumento que tenés de base. Es un tema de práctica también. La diferencia es que esto lo incorporás una vez, lo aprendés y lo ejercés. Y ya está. Te lo quedás. La danza la vas a tener que seguir entrenando.
A ver, primero es importante como que tomemos como algunas formas y conceptos como rigor. ¿A qué me estoy dirigiendo? Es el impacto. ¿A quién llego? No, impacto no es impacté, tuve éxito. No. El impacto es mi comunidad, la comunidad a la cual yo estoy accediendo, ¿sí? Con la cual estoy trazando los puentes y la comunicación. Primero. Es, en términos de marketing, mi segmento de mercado, mi nicho. Como decíamos antes, cuanto más específico mi nicho, más profundo es el impacto. Una reflexión que les comparto es, en algún momento en términos de marketing tenés que probar, tenés que arriesgar y tenés que medir. Lo puedes hacer más rápido o menos rápido. Si tu segmento es demasiado grande, te va a ser más difícil medir. Si empezás por una segmentación más pequeña, de última vas a saber que no funciona más rápido. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cómo vos, o sea, con qué tenés facilidad? Antes de ir a buscar a dónde impacto, después que haces este diseño, ¿no? Este diseño básico, impacto, propósito, contexto, impacto, resultado, riesgo. Eso ya decanta. Hablábamos del tema de la negritud, ¿no? Es un tema muy específico. Y si yo quiero, si mi contexto es La Pampa, ¿se entiende? En el mismo diseño del proyecto, yo voy decantando una cantidad de cosas. Entonces ese es el primero. En el diseño del proyecto, no en el contenido, yo decanto. ¿Correcto? Por lo tanto, de 1000 ya achiqué a 500. Cuando me refiero al impacto, ¿sí? También tengo que ver yo qué capacidades tengo. Si yo me manejo mucho mejor con Instagram, tengo un tipo de comunicación orgánica, básica, desarrollo un tipo de contenido que me es más fácil, etcétera, 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 hay un rango de público, ¿sí? Hay un rango de impacto que está ahí, que es orgánico. Entonces, lo que me tengo que preguntar es, ¿puedo mejorar este nivel orgánico? Sí. Pero si quiero ir más allá, ¿qué capacidades y qué recursos tengo? Porque si no, no hay mucho que plantearse. ¿Sí? Entonces hay algo que es básico, que es ¿qué tengo? ¿Hasta dónde llego? ¿Qué recursos tengo si tengo que ir más lejos? ¿Hasta dónde? Eso sería lo primero que tenés que plantearte. O por sí o por no. Ejemplo. Vos te das cuenta que tu nivel es Instagram, TikTok, ¿no? Como una comunicación muy fluida, muy básica, muy desarrollo imagen al toque, ¿no? Como va muy rápido, ¿sí? Pero toda mi propuesta de proyecto es para mujeres y hombres o X de más de 50 años. Al horno. El diseño del proyecto dice que tus capacidades no son suficientes. Ya está. ¿Entienden que no tienen que darle mucha vuelta? ¿Qué es lo seguro? El diseño del proyecto. El problema es que no están diseñando el proyecto. Entonces, por eso terminan en TN. Nivel masivo, es que no lo sé, no sé dónde están. No estás diseñando el proyecto. Cuando estás diseñando el proyecto, sabes, hay un humano, ¿no? Humane que está ahí. Hay una comunidad en la cual te basas para diseñar el proyecto. No es muy complicado. Y también tus capacidades son tus capacidades. De 50 a 75 años. Estás al horno. Bien. Pero es bien. No es, no, entonces tengo que ir a TN. No. No, tenés que asumir que no sabes muy bien cómo llegar
a ese rango etario, que no sabes muy bien cómo comunicarte, que tenés que cambiar todo tu lenguaje, la forma de hablar, la forma de escribir, las imágenes son otras. Toda tu cabeza no sirve para comunicar eso. Entonces, te tenés que asociar. Tenés que salir a buscar comunicación que pueda ser eficiente con esa franja de impacto. Y por lo tanto, diseñar una manera de recoger resultados que también te sea eficiente, que no es el me gusta de Facebook. Entonces, quizá ese otro de comunicación te dice, mira, vamos a inventar una manera de que estas personas te escriban una carta y te la dejen en un determinado lugar, en una cafetería donde va estas personas de esta edad, siempre un club en Santa Rosa, que te dejen una carta y que te cuenten lo que quieren. Decís, ¿qué? Nunca se me hubiera ocurrido en la repu. Y probás. Haces una campaña, Facebook, no sé qué, el noticiero o el canal local, la radio, pones, imprimís cosas, imágenes en lugares muy específicos de la ciudad y de repente te empiezan a funcionar. En 2 semanas de 200 cartas. ¿Qué significa eso? Bien. No, bien no. ¿Cuánto vas a tardar en leer las 200 cartas? No lo había pensado, pará. No, tiene que llegar al final. El diseño tiene que llegar al final. Si el resultado es positivo y yo realmente encontré una manera de medir adecuada, me preparo. Si son 50 cartas, tal cosa. Si son 200 cartas, ¿cómo hago para contener ese resultado? Y para plasmarlo. ¿Qué capacidad tengo yo para eso? Bueno, plan A, voy a juntar a 17 amigos que son sociólogos y que están en diferentes puntos del país, pero estudian sociología en diferentes universidades. Ok, todo es válido, pero depende del diseño del proyecto. Si tu propósito es artístico, no te sirven los sociólogos. Si tu propósito es histórico, ¿se entiende? O sea, el diseño del proyecto es absolutamente fundamental y es el que manda. Si vos diseñás el proyecto, todo esto lo tenés, te acercaste un montón a que funcione. Y podés utilizar 1000 maneras totalmente diagonales y diferentes de hacer cada cosa. Pero van a ser efectivas porque tienen un trasfondo que es el diseño del proyecto. ¿Sí? ¿Alguien más? Le voy a dar la palabra a mi compañero. Bueno, muchas gracias por compartir y por reflexionar conmigo. Gracias.